Ujú. Ujú. Como bien lo dice el título, vamos a estudiar el conjunto límite de las matrices con cuatro diagonales distintas de cero, el conjunto de los espectros de estas matrices, y también vamos a dar ciertas propiedades de este conjunto para ya matrices generales con R más S diagonales. Este conjunto límite pues, es importante estudiarlo porque el cual nos da información acerca de cómo se va a comportar el espectro de la matriz de Topliss cuando el n es lo suficientemente grande. Entonces vamos a considerar la matriz de Topliss dada por esta que está acá. Vamos a suponer que los A sub j son números complejos, que R y S son números positivos mayores o iguales a 1 y que A sub R menos R y A sub S son distintos de 0. Entonces, el símbolo de esta matriz está dada por este polinomio de Laurent, escrito aquí. Eh, este es el símbolo pues, de la secuencia y S de T de Tn de A, donde Tn es la matriz que vemos, es, es el espectro de esta matriz. Para introducir el conjunto límite de las matrices hay dos posibles opciones de Ujú. definirlo. La primera es con el límite inferior de los espectros, entiéndase como la secuencia de los lambda sub n, donde lambda sub n está en el espectro de Tn de A, y la cual esta secuencia converge a lambda de n, y el límite superior como que existe una secuencia creciente de índices, tal que la lambda n sub k está en el espectro de Tn sub k de A, y que este converge a un lambda. Eh, Entonces, la diferencia principal en primer caso, toda la sucesión, y en segundo caso, una subsucesión de sucesión. sí, sí, señor. Como Ujú. la sustancial diferencia. Sin embargo, en 1960, Spitzer tiene otra forma de describir este conjunto. Entonces, dado un lambda en los complejos y a un polinomio de Laurent, vamos a considerar de z sub z1 lambda hasta zr de lambda los ceros del polinomio, de este polinomio que vemos aquí. Y vamos a organizar sus ceros de forma de que se cumpla esta cadena de desigualdades. Posteriormente se define lambda de A como los lambdas para los cuales el Résimo y el Résimo más un cero tienen el mismo módulo. Entonces ellos en su artículo de 1960 mostraron que estos tres conjuntos coinciden, entonces que todo está bien definido pues para A un polinomio de Laurent. Esto es demasiado útil pues porque nos da otra perspectiva de cómo abordar el tema del conjunto límite. Posteriormente, bueno, recordemos que para una matriz infinita de Toeplitz con símbolo continuo, el espectro del operador está dado por la imagen unión los lambdas para los cuales el número de vueltas de esta diferencia es distinta de cero. Y dado un ρ entre cero y infinito, definimos este nuevo polinomio y vamos a considerar este operador. Ellos probaron que el conjunto límite también se puede entender como la intersección de estos espectros con ρ entre cero e infinito. Acá más o menos nos damos una idea de que como los espectros son curvas cerradas y puntos, entonces aquí podemos como que ya más o menos detectar qué tipos de puntos van a estar en este conjunto. Entonces vamos a decir que un lambda minúscula que está en el conjunto límite es un punto regular si existe una vecindad para la cual al intersectar con el conjunto límite vamos a tener un arco sin autointersecciones que inicia y termina en la frontera de este abierto, y diremos que un punto es excepcional si no es regular.
Luego, este conjunto límite se va a poder entender como la unión finita de estos arcos analíticos disjuntos a pares y infinitos números de puntos excepcionales. Más aún, ellos probaron que no hay puntos aislados. Posteriormente, en 1967, Ullmann probó que este conjunto es conexo para A, de nuevo, un polinomio Laurent. Estos aportes al conjunto límite son de mucha utilidad. Ya veremos por qué. Porque, digamos, si tomamos un ρ entre 0 y 1 y definimos este polinomio, como ya lo había mencionado, y consideramos la matriz finita con este A sub ρ, acá pongo un ejemplo de, esta es la matriz normal, y acá con el símbolo A sub ρ, vamos a tener que la matriz Tn de A de ρ va a ser esta multiplicación de matrices de sub ρ, donde D sub ρ es esta matriz diagonal, TNA, y la inversa de sub n ρ. Entonces vamos a tener que sus espectros coinciden y por tanto su conjunto límite va a coincidir. Entonces podríamos decir que si no tuviéramos los aportes de Spitzer y solo tuviéramos esta definición, diríamos que una buena aproximación al conjunto límite sería sacar el espectro, bueno, calcularlo numéricamente y decir que es una buena aproximación al conjunto. Pero pues no va a ser una buena estrategia, porque digamos en este ejemplo que vamos a tener esta matriz generada por este símbolo, al tomar diferentes rows y n igual a 100, vemos que pues son conjuntos totalmente distintos que no nos dan mucha información de cómo se puede comportar el conjunto límite. Entonces esto nos da como que la pista de que en definitiva debemos usar estos nuevos aportes y efectivamente van a ser de utilidad. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a quedarnos con la definición del conjunto límite dado por Spitzer. Entonces era que, que lambda, bueno, no estoy pudiendo escribir. Bueno, entonces decimos que lambda pequeña está en el conjunto límite si... Juanita, lo siento. Sí, una ecrana más, una ecrana anteriormente. Sí, entonces, una comentaria. El problema calcular de conjunto límite numéricamente es muy delicado porque es problema no correcto. Entonces, si tenemos pequeños errores de los datos, entonces tenemos grandes errores de dibujos. Entonces, no es posible calcular esta matriz más o menos correctamente cuando dimensión de matriz mayor que 200, por ejemplo. Por esta causa es muy importante definir estos conjuntos límites teóricamente, no numéricamente, pero teóricamente. Y esos dibujos demuestran que teníamos diferentes dibujos para matrices que tenemos los mismos aspectos, mismos valores propios. Es muy importante. Sí. Ok. Por favor. Sergey, tú dijiste que para n mayor que 200 aparecen problemas, pero aquí sí, n es 100. Para unas casas mayor que 100, para otras casas mayor que 200, para terceras casas es posible calcular más o menos correctamente 500, etc. Pero no es posible calcular para n igual a 1000, por ejemplo. Sí, ok. Sí, por favor, Juanita. Ok,
Entonces nos vamos a quedar con la definición de Spitzer. Entonces sabemos que lambda está en el conjunto límite, si solo si lambda es igual a del R más 1 y el R0 con este cociente del R más 1 y el R igual a una exponencial, donde lambda está entre menos pi a pi, una exponencial imaginaria. Y esto es equivalente a decir que el R0 satisface tanto esta ecuación de AZ igual a lambda como A de E a la I phi Z igual a lambda. Entonces, esto nos da como una estrategia de cómo poder encontrar el conjunto límite a partir de un número real en el intervalo menos pi de pi. Entonces, por el momento vamos a considerar que lambda es un número entre ese intervalo distinto de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar los u sub k de lambda, que son las soluciones de esta ecuación que está a este lado. Esta ecuación surge de restar esta con esta. Y ya considerando estos ceros, definimos nuestros lambda k de phi como a de u sub k y los etiquetamos los ceros de esta ecuación de tal forma que satisfagan esta cadena de desigualdades. Y de nuevo, si queremos que estén en el conjunto límite, debemos verificar que el R y el R más un ceros tengan el mismo módulo. En este caso, entonces el lambda sí estaría en el conjunto límite, en otro caso no lo estaría. Perdón, Juanita. Sí. En la primera línea quisiste decir módulo de lambda igual a módulo de A de ZR más 1 igual al módulo. ¿Faltan estos módulos o yo estoy mal? ¿En cuál línea, perdón? La primera de todas. ¿Esta? Sí. No. ¿No faltan unos módulos ahí? No, no, señor. O sea, recordemos que tenemos esta ecuación y si lambda está en el conjunto límite, los ceros, los ceros tienen el mismo módulo y eso refleja esta igualdad, Comprendo, pero es mejor, tienes razón. la primera igualdad viene a que son soluciones de esta ecuación. Tienes razón. Juanita, una pregunta más. Señor. Al respecto, si tienes para algún R que coinciden estos valores, ¿van a coincidir por todos R's mayores? ¿Cómo? O sea, que todos los ceros son No, si movemos. múltiples. En R podemos R más 100. También van a tener mismo resultado. ¿Este R es fijo o a partir de cierto R? No, R es fijo, porque en nuestro símbolo es estos polinomios de Laurent que inician desde menos R a S, entonces nuestro R es fijo. Ok. Entonces, pues pueden coincidir los ceros, o sea, puede ser que tenga un cero de multiplicidad del tamaño del polinomio, pero pues no siempre va a haber ese caso. Entonces, este phi básicamente depende de este R. Sí, y además es un R fijo. Todo acá está fijo. Entonces, R es el semiancho de la banda, ¿verdad? Sí, es como que la banda baja, la diagonal inferior, la última diagonal inferior antes que se vuelva cero. Ok, entonces, si tomamos ahora el caso phi igual a 0, en nuestra ecuación que estamos estudiando, si tomamos el límite y resolvemos esa ecuación, lo que realmente estamos resolviendo, o bueno, encontrando, son los ceros de nuestro símbolo. Entonces, vamos a denotarlos por t sub k a los ceros de nuestro símbolo y hacemos el mismo procedimiento. Definimos nuestros lambdas k sub 0 y encontramos los ceros de esta nueva ecuación y los ordenamos tal que se cumpla esa cadena de desigualdades. Verificamos que el R y el R más un ceros tengan el mismo módulo y ahí sabemos si está o no está en el conjunto límite. Entonces, lo que acabamos de ver es un algoritmo en el cual podemos encontrar el conjunto límite
y donde en lugar de resolver un problema de ceros que pueden ser complejos, pero dependen de un parámetro complejo, en lugar de resolver eso, lo vamos a resolver que estos ceros van a depender de un parámetro real. ¿Eso qué significa? Que estamos disminuyendo el nivel de complejidad de encontrar los elementos del conjunto límite de O de n cuadrada a O de n. Entonces, numéricamente y también para nuestras cuentas teóricas va a ser de utilidad este algoritmo. Un ejemplo para visualizar cómo funciona es, vamos a tomar las matrices septadiagonal dada por este símbolo y lo vemos aquí, la curva roja es el rango, los puntos azules son el espectro de tamaño 100 y los puntos verdes es nuestro algoritmo ya en funcionamiento, particionando el intervalo menos pi a pi como por 100. Bueno, realmente ahí uno se puede dar cuenta que no es necesario partir todo el intervalo, sino desde 0 abierto hasta menos pi. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta este algoritmo, ya nos vamos a parar en nuestro problema, y es en resolver, o bueno, encontrar el conjunto límite para matrices tetradiagonales. Estas matrices, recordemos que tienen este símbolo, y vamos a considerar de nuevo un parámetro ρ, esta vez en los complejos menos el 0, y por la cuenta anteriormente demostrada, sabemos que estas dos matrices tienen los mismos valores propios y por tanto tienen el mismo conjunto límite. Entonces, si A1 es 0, podemos escoger un número complejo ρ, el cual satisfaga esta igualdad, y esto nos va a ayudar a demostrar que el espectro de TNDA va a ser igual a una traslación y una dilatación de del espectro de esta nueva matriz. ¿Esto en qué nos va a servir? En que el conjunto límite de nuestra matriz tetradiagonal va a ser una traslación y una dilatación del conjunto límite con este símbolo. Ahora, si A1 es distinto de 0, de nuevo, podemos tomar un ρ que satisfaga esta nueva desigualdad. Descubrimos, o bueno, nos damos cuenta que el espectro de TDA es igual a una dilatación y una traslación ahora de este nuevo espectro con este símbolo que depende del parámetro C, el cual es distinto de 0. Y por tanto tendremos que el conjunto límite va a ser una dilatación y una traslación de estas nuevas matrices con este símbolo. Entonces solo hay estas dos opciones. Entonces, con ayuda de Spitzer, podemos nosotros calcular el primer conjunto límite. Y entonces el conjunto límite de este símbolo z cuadrado más z a la menos 1 va a ser la unión de estos tres líneas rectas, al cual lo llamamos como conjunto límite estrella. Acá en el dibujo vemos de nuevo los puntos azules son los valores propios, los puntos verdes son el conjunto límite. Formalmente es una línea recta, pero como lo calculé con el algoritmo, preferí poner los puntos. Entonces, ya de nuevo, volviendo a nuestro problema, entonces ya sabemos cómo, si A1 es 0, ya encontramos todos los conjuntos límites. Entonces, lo que nos queda de esta charla, nos vamos a concentrar en caracterizar el conjunto límite de las matrices tetradiagonales, pero con este símbolo en especial. Entonces, para ello nos centraremos en describir los puntos que hay en este conjunto límite para algunos símbolos en general, o sea, símbolos, entiéndase, en general por un símbolo de polinomio Laurent, y luego ya nos concentraremos pues, en nuestro objetivo. Espera, una preguntita a este dibujo. Ah, ¿a este? Ajá. Sí. Entonces, tus líneas verdes es el conjunto límite, ¿verdad? Sí, señor. Un conjunto límite de espectros de priorizado. matrices finitodimensionales. A línea roja es espectro de matriz de Toeplitz infinitodimensional. No, la línea roja es el rango y los puntos azules sí son el espectro.
rango del símbolo. Del símbolo. Pero el rango del símbolo está en el espectro Ah, de matriz infinita dimensional. sí, 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 sí. De la matriz infinita dimensional. Ajá, Sí. entonces, este conjunto al límite, digamos, no alcanza el espectro de matriz infinita dimensional, de operador de Toeplitz. Solamente es una parte, estas líneas. Sí, porque como igual vimos en en el teorema, vimos que era la intersección de un montón de curvas. Entonces sí tendría sentido de que no alcanzara a cubrir todo el espectro de la matriz infinita dimensional. Está bien. Ok. Y Entonces, entonces, la espectro límite mucho menor que espectro de operador de Toeplitz infinita. así es. Ok. Ok. Entonces, Sí, Juanita, por favor. ok. Vamos a tomar un símbolo general de polinomio Laurent con nuestras condiciones que había dicho al principio, que R y S son fijos, mayores iguales a 1, donde estos dos números son distintos de 0, y acá de nuevo puse la definición del conjunto límite para que la tengamos pues presente. Entonces, como vamos a estudiar los puntos que están en el conjunto límite, pero teniendo en mente esta definición. Entonces, decimos que el lambda está en el conjunto límite y lo llamamos punto simple si el módulo entre el R-1 y el R es estricto, la igualdad en módulo se tiene, pero no son el mismo número, y entre R+1 y R+2 el módulo es estricto. Ahorita vamos a ver, bueno, recordemos que ya habíamos dicho que en el conjunto límite había dos tipos de puntos, regulares y excepcionales. Entonces, en este ejemplo vamos a ver qué relación tiene esta nueva clasificación, por decirlo así, con las ya anterior mencionadas. Entonces, en este caso vamos a tomar una matriz pentadiagonal dada por este símbolo. A este símbolo lo podemos factorizar de esta forma, y por cuestión de gusto, por decirlo así, vamos a tomar a Z, o sea, si vamos a considerar la ecuación a Z menos lambda, pero con lambda igual a 0. Entonces, si organizamos sus ceros en módulo, vamos a tener 1 igual a Z1, Z2 igual a I, y Z3 y Z4 igual a 1 más I. ¿Eso qué nos quiere decir? Que entonces es lambda igual a 0, va a ser un punto simple, porque tienen el mismo módulo, en este caso R es igual a 1, y efectivamente difieren por este ángulo de pi medios. Sin embargo, si tomamos z igual a u sub phi, una solución a esta ecuación que hemos venido estudiando, tal que satisfaga esta condición inicial, para lambda phi igual a de u sub phi, podemos mostrar que estos puntos van a seguir siendo puntos simples para phi suficientemente cercanos a pi medios. Observemos que cuando derivamos con respecto a z y evaluamos en nuestro punto z igual a 1 y phi igual a pi medios, esta derivada nos da 0, y la segunda derivada parcial con respecto a z es distinta de 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a poder encontrar una vecindad en los complejos de lambda igual a 0, para la cual, si yo intersecto con el conjunto límite, voy a tener dos arcos perpendiculares en el punto lambda 0. Por tanto, he encontrado puntos simples que son regulares, que en este caso van a ser estos primeros que mencioné, y lambda igual a 0 va a ser un punto excepcional, porque ya encontré una vecindad donde tengo dos arcos. Para visualizar esto, vamos a tomar nuestro símbolo, vamos a usar nuestro algoritmo y vamos a tomar ρ igual a 0.4. Si hacemos un zoom aquí como en esta parte de acá, tenemos la imagen B, y vemos que si en este punto vamos a tener dos arcos ahí perpendiculares.
y los otros puntos, digamos, si me muevo un poco hacia abajo, a este lado, voy a tener puntos que efectivamente van a ser regulares, pero acá donde se intersectan no van a ser, van a ser excepcionales. Entonces ahí como que no, o sea, está interesante, pero quisiéramos que se clasificara de una buena manera, por decirlo así. Ahora, si lambda es un punto simple, nosotros sabemos por la definición que va a existir un número entre menos pi y pi distinto de 0, para el cual este cociente va a ser esa exponencial. Diremos que este punto es no degenerado si la derivada es distinta de 0. En otro caso, va a ser degenerado. Ya teniendo en cuenta nuestro ejemplo anterior, vimos que lambda igual a 0 es un punto degenerado. Esta condición, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir usar el teorema de la función implícita para poder encontrar soluciones de las cuales yo puedo asegurar que cercanos a un punto van a ser analíticas. Bueno, ahora, nosotros pudimos probar que un punto simple no degenerado va a ser un punto regular. Más aún, en nuestro caso especial de matrices tetradiagonales, todo punto simple va a ser no degenerado y por tanto regulares. Entonces, ahí vamos todo bien. Ahora, vamos a ver otro tipo de punto que se llama punto rama, el cual lambda es un punto rama si los ceros de este polinomio, uno de sus ceros tiene multiplicidad mayor a 2, mayor o igual a 2. Una forma de caracterizar, de caracterizar un punto rama es que este lo es si existe un T0 en los complejos para el cual es 0, tanto de esta ecuación como de la derivada. Entonces, este lema nos ayuda a tener una receta de cómo construir puntos rama que están contenidos en el conjunto límite. Entonces, devolviéndonos a nuestro caso tetradiagonal, pero para nuestro símbolo en especial, vamos a tener la siguiente construcción. Entonces, consideramos los ceros de la derivada, del polinomio en este caso. Los llamamos T1, T2 y T3. Consideramos los lambdas iguales a de TJ y por nuestro lema anterior sabemos que los ceros de esta ecuación van a ser TJ con multiplicidad 2 y otro cero que yo lo denoto como ZJ3, que puede no ser el mismo TJ, pero lo importante es que sabemos que TJ por lo mínimo va a tener multiplicidad 2. Ahora, si se cumple esta desigualdad entre TJ y ZJ3, vamos a tener que va a estar en el conjunto límite. En otro caso, pues no lo va a estar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, como que una pregunta natural sería como, bueno, ¿cuántos puntos rama vamos a tener en el conjunto límite? Si va a depender o no de dónde esté el parámetro C. Entonces, para resolver todas estas dudas, vamos a suponer, vamos a ordenar los ceros de la derivada de esta forma y usando las ecuaciones de Vieta para este polinomio, llegaremos a que nuestro parámetro C va a ser igual a esta ecuación de acá, donde B es el cociente entre T3 y T2. Esto, sigma puede ser menos 1 o 1. Este parámetro B satisface que su parte real es mayor o igual a menos 1/2 y está dentro de esta circunferencia. Entonces, como vemos en el dibujito, B va a estar contenido en la región sombreada en gris, o sea, la región BOA. Ahora, usando también las ecuaciones de Vieta, pero en este caso para el polinomio relacionado con la ecuación AZ menos lambda, vamos a encontrar esta curva gamma que vive en el disco abierto de 1 más B menos 1, donde sus puntos finales están dados por este lado. Entonces nuestra región B o A nos la dividió en 3 pedazos, en D+, D0 y D-.
Entonces, nosotros de aquí podemos mostrar que para lambda igual a de tk, que eran nuestros posibles puntos ramas dentro del conjunto límite, tenemos que lambda 2 y lambda 3 siempre van a ser puntos ramas contenidos en el conjunto límite y que lambda 1 puede ser que esté en el conjunto límite, pero esto solo va a pasar si solo si B está en la región, en la cerradura de la región B- y B+. O sea, si están acá en la parte naranja o en la parte verde. Entonces ya vemos que nuestros puntos ramas están relacionados con este parámetro B. Entonces nos interesa relacionar este parámetro B con nuestro parámetro C, que es el cual depende de nuestro símbolo. Esta relación está dada por este mapeo. Y al elegir un valor de este término, nosotros tenemos que lambda de A va a tener 3 puntos rama si C pertenece al mapeo del conjunto D- unión D+. En otro caso, pues solo va a tener 2. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a considerar la curva dada por la imagen de este nuevo mapeo en términos de la omega pequeña, de la gamma pequeña. A esta nueva curva la llamamos omega grande y vamos a considerar, perdón, gamma grande y vamos a considerar el conjunto omega como el conjunto acotado por esta curva. La región omega es la que está sombreada en azul y están acá unos puntos marcados que es como unos puntos que vamos a tener de referencia. Entonces, cuando yo envíe el mapeo con D+ y D-, a donde se va a mapear es a esta parte, la parte verde a este lado, la parte naranja así. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que entonces, teniendo en cuenta nuestro anterior lema, vamos a tener que lambda 1 va a ser un punto rama si, solo si, C está nuestro conjunto omega. Recordemos que el lambda 2 y lambda 3 siempre van a ser puntos rama. Entonces, teniendo en cuenta eso y además estas construcciones del algoritmo, que de ahí podemos sacar como las curvas y usando el teorema de Taylor, trucando adecuadamente, vamos a tener la siguiente descripción. Si tomamos C fuera del conjunto omega, vamos a tener dos arcos analíticos que van a provenir de lambda sub j, con j igual a 2 y 3, y cerca de una vecindad de este punto, esta curva tiene esta expresión asintótica, esta curva asintótica, dada por este. Ahora, si C está en el interior, como ya vimos con el dibujo, vamos a tener 3 arcos analíticos donde provienen de los puntos TJ, que son los puntos rama, y que también van a estar determinados en una vecindad cercana por este lambda, L sub J. En este caso, pues va a ir de 1, 2 y 3. En el caso donde estemos parados en la frontera, menos más o menos 3 raíz de 3, que eran los puntos que estaban sobre el eje real, vamos a tener dos curvas analíticas que vienen de nuestros dos puntos rama que siempre van a estar, y cuando nos centramos en lambda 1, en este caso era también un punto rama, que sus ceros van a estar dados de esta forma específica, que es T1, T1, E a la I, Phi 0, T1, vamos a tener dos arcos analíticos que provienen del punto lambda 1, que están determinados por esta fórmula asintótica en una vecindad suficientemente cercana al punto. Estos dos arcos van a formar una cúspide en el punto lambda 1. Y en el caso donde C sea más o menos 3 raíz de 3, ya podemos determinar que el conjunto límite va a ser un segmento de recta que va a ir desde menos 9 a 45 cuartos. Y entonces ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos puntos simples, que sabemos que van a estar contenidos en un arco analítico porque probamos que eran regulares. Tenemos puntos rama, que sabemos que son puntos finales de arcos, por tanto estos puntos rama son excepcionales. Y ahora vamos a ver otro tipo de punto. Entonces,
de nuevo, recapitulando, tenemos nuestro símbolo que está dado de esta forma. Le sacamos sus ceros que están organizados de esta forma. Entonces, simples, teníamos esta igualdad, pero los puntos eran distintos y acá una desigualdad estricta. Rama, teníamos esta igualdad donde los puntos sí coincidían y acá no importa si es menor o igual. Ahora el caso que nos falta por analizar es qué pasa si todos tienen el mismo módulo, pero son disjuntos a pares. A estos puntos los vamos a llamar puntos simples. Ok, entonces ahora vamos a estudiar qué pasa con estos puntos. Vamos a definir R igual al módulo de C a la 1/3 y escribimos a C en términos de este R. Y vamos a definir este parámetro D dado por R al cuadrado por E a la I tercios. Y vamos a tener que la ecuación AZ igual a lambda 0, con lambda 0 en el conjunto o límite, va a tener 3 soluciones del mismo módulo, si solo si la función h sub p de psi tiene solución igual a d con psi y p en los reales y p en el intervalo de menos 2 a 2. En este caso, vamos a poder probar que el lambda 0 es igual a menos c a la 4/3. Si tomamos, o sea, si consideramos la unión de los rangos de esta función psi de phi, nuestro lema se transforma en que lambda 0, esta ecuación va a tener 3 soluciones del mismo módulo, si solo si el parámetro D va a estar contenido en esta unión. También definimos a D2 al conjunto acotado por H2 de phi2. Entonces, aquí en la gráfica que tenemos al lado izquierdo, la curva azul es la curva H2, la curva H2 evaluada entre menos pi y pi, y las curvas que están en su interior son las curvas HP de psi con algunos p's entre 0 abierto y 2 abierto. Numéricamente pudimos notar que la unión de todos estos rangos de curvas va a coincidir con D2. ¿Esto en qué nos va a ser de utilidad? En que si ya sabemos que los puntos múltiples están relacionados con este parámetro D, de nuevo nos interesa relacionar este parámetro D con nuestro parámetro C. Entonces, usando la descripción del lema, sabemos que a nuestro C, si cogemos menos C elevado a la 2/3, lo podemos reescribir de esta forma y al final llegaremos a que es una rotación del parámetro D. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el mapeo que envía C a menos C a la 2/3 envía en conjunto omega al conjunto D2. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, el conjunto azul que vemos en la imagen izquierda es la imagen del conjunto omega, que, bueno, es la parte de omega que vive en el lado derecho del eje imaginario cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a más 1 y a menos 1, se va a la parte verde y a la parte roja. Cuando tomamos la parte de omega que nos hace falta, la parte imaginaria del lado izquierdo, lo que va a hacer es mapearse al conjunto, pero rotado e a la 2π3. Entonces, lo que vamos a tener es que lambda 0, esta ecuación de AZ igual a lambda 0 va a tener 3 soluciones con el mismo módulo, si solo si menos C a la 2/3 están de 2, y esto solo ocurre si solo si C está en omega. Entonces ya pudimos como que caracterizar en qué casos vamos a tener puntos múltiples. Así vamos a tener este teorema. Entonces tenemos lambda 0 en el conjunto límite. Tenemos estos 3 puntos que vemos que tienen el mismo módulo, pero pues con ángulos distintos, soluciones a nuestra ecuación. Y vamos a tener que para lambda 0 va a ser nuestro punto múltiple. De él van a surgir 3 arcos analíticos, los cuales están dados por esta fórmula asintótica. Esta es una buena aproximación si estamos muy cerca de nuestro punto.
la cual sabremos cómo parametrizarla dependiendo de esta condición que tenemos acá abajo, de que la parte real de Q sub J, Z0J, por esta diferencia es menor a 0. Tenemos estas partes de acá. Entonces, estos puntos múltiples, además de ya tener una descripción de cómo son sus arcos que surgen de él, tenemos que este punto también va a ser un punto excepcional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el conjunto límite que lo partimos en puntos regulares y en puntos excepcionales. Por lo visto anteriormente, sabemos que también lo podemos particionar entre simples, rama y múltiples. Mostramos que los simples son todos los regulares y que los excepcionales es la unión entre los rama y los múltiples. Entonces ya tenemos caracterizado todos los puntos que están ahí. Ahora, entonces ya podemos postular qué tipos de puntos límites vamos a tener para matrices tetradiagonales con este símbolo en particular. Entonces diremos que es de tipo LJ, si es la cerradura de la unión de exactamente J arcos y contiene J más un puntos excepcionales. Entonces de aquí vamos a tener este teorema, el cual nos va a describir los conjuntos, los tipos de conjunto límite. Entonces vamos a tener que va a ser de tipo 1 si C no está en el conjunto omega o C es igual a más o menos 3 raíz de 3. En este caso solo vamos a tener un arco que va de los puntos lambda 2 a lambda 3. Va a ser del tipo 2 si C está en la frontera menos estos más o menos 3 raíz de 3. Y en este caso vamos a tener dos curvas analíticas, las cuales se unen en el punto lambda 1 y ahí forman una cúspide precisamente en ese punto. Y va a ser de tipo 3 si C está en el interior de omega, y en este caso vamos a tener tres arcos analíticos, los cuales están unidos por el punto lambda 0, que va a ser nuestro punto múltiple. En este caso lo describimos que era igual a menos C a la 4/3. Entonces, para visualizar un poco más, acá están estas imágenes. En la imagen A vemos el tipo 1, que vemos acá este arco, y efectivamente estos puntos frontera van a ser nuestros puntos rama. Acá, a ver si los puedo señalar. Sí, aquí y aquí. En el tipo 2 vamos a tener tres puntos excepcionales, estos tres, con dos arcos que los unen, donde acá vemos la cúspide, que es el lambda 1, y en la imagen 3 vemos los tres arcos analíticos unidos por nuestro punto excepcional, que va a ser el que está aquí, y los tres puntos rama. Entonces ya logramos pues caracterizar todos los tipos de conjunto límite para las matrices tetradiagonales. Sin embargo, para el tipo 1 vamos a tener un caso degenerado, y es, ya que este caso es una curva analítica, estaría interesante ver qué pasa si esa curva es toda una recta. En este caso, ese caso solo va a surgir si solo si C está en la unión de estos dos rayos, desde menos infinito a menos 3 raíz de 3, unión 3 raíz de 3 infinito. En este caso, lambda 2 y lambda 3, que son los puntos rama, van a ser reales y se va a ver de esta forma, digamos en el caso C igual a 3 raíz de 3. Ahora, tomamos todo el plano complejo, lo dividimos en el interior, en la frontera y en el exterior de omega, y ya tenemos la clasificación de nuestro conjunto límite. Una pregunta como que natural sería, ¿cómo surge el cambio de un tipo a otro? Entonces, si C se mueve entre la frontera de omega hasta el punto 3 raíz de 3, vamos a obtener lo siguiente. Recordemos que en la frontera vamos a tener dos arcos. Entonces, a medida que se va acercando a 3 raíz de 3, uno de los arcos cada vez se va como que disminuyendo, va colapsando al punto de la cúspide hasta llegar casi a la recta. Ahora, si C se mueve dentro del interior de omega a este mismo punto 3 raíz de 3, en este caso lo tomé sobre los ejes reales, con C igual a 0, aunque dijimos que C no lo íbamos a tomar igual a 0, era porque pues
va a ser un punto el conjunto límite. Luego, si nos empezamos a mover, como estamos en el interior, y vamos a tener 3 arcos analíticos. Entonces se van extendiendo, y a medida que me voy acercando al punto 3 raíz de 3, los 2 arcos, acá en este lado que parece como un pececito, los arcos pequeños van a irse colapsando hasta llegar a la recta. Ahora, si nos movemos de C por el eje imaginario desde el interior de omega hasta el exterior, lo que va a pasar es que de nuevo iniciamos con 3 arcos, se van expandiendo y luego de un momento a otro se va colapsando uno de sus arcos. Llegamos al momento de la cúspide, que es donde estábamos en la frontera, y luego se suaviza esa cúspide. Y ya con esto concluyo la charla de hoy. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Preguntas y comentarios, por favor. Bueno, Juanita, hicieron un análisis muy fino. Felicidades. Tengo una pregunta. Cuando redujeron el caso tetradiagonal general al caso particular, ¿puede mostrar otra vez el símbolo generador aquí particular? Esta cuenta. Entonces aquí hicieron el coeficiente de z menos 1 es c también. Z menos 1. El coeficiente de la potencia z menos 1 aquí también es c, ¿verdad? Sí, señor. Sí, al principio. Sí, o sea, es porque tomamos este C de esta forma. Al principio se tenía 2 coeficientes distintos, pero si no estoy mal, el doctor Biocher logró comprimirlo a que solo sea un parámetro. Pero sí, bueno, creo que otra manera sería, eligiendo ρ de otra manera, podrían eliminar este parámetro también, ¿no? Que solo quede CZ. O sea, solo el parámetro C. Exacto. No, ahorita no estoy totalmente seguro, pero... La verdad no estoy tan segura porque, bueno... Bueno, en el caso real que consideré hace muchos años, también junto con el profesor Grudsky, allá lográbamos, creo que lográbamos dejar C solamente en un lugar. Bueno, esto creo que depende de gustos. Lo importante es que, digamos, es un parámetro C. Okay. Sí. De igual también aquí, pues, este C es complejo, entonces puede ser que también afecte un poco. Y más, porque puede ser que de pronto se elimine, pero no sé si nos sobreviva la parte que no tiene una potencia, que es como la traslación, pero... No, traslación siempre se puede sacar, esto no es problema. Sí. Okay. Lo miraría, porque así no estoy tan segura que se pueda eliminar. Bueno, la idea es cuál, elegir ρ de tal manera que el cociente entre bueno, A1, A2 y A-1, que sea, bueno, ρ cúbica que sea igual a este cociente. ¿Sí? Si elegimos de manera adecuada ρ, podemos hacer iguales estos dos productos. Bueno, esto, digamos, depende de gustos. Lo importante es que se quedó un parámetro C en 2 lugares. Okay. Pero podrían eliminar este C que está en Z-1. Bueno. Lo miraré. Sergey, ¿tienes un comentario? Sí, por supuesto. Ok, inicio de esta área es la работа clásica, la работа muy profunda,
trabaja, disculpe, de trabajo muy profundo, de trabajo muy general, muy conocido, es trabaja Schmidt-Spitzer de 60 años hace. Sí. Este trabajo dice que el conjunto límite de símbolo polinomio es unas arcas analíticas, y esta conjunta es conjunta, ¿cómo se llama? Conjunta no separada, conjunta, y que conjunta que no tiene puntas separadas. Conjunta, связное множество поля. Conjunto conexo sin puntos aislados. Sí, sin puntos aislados. Pero a partir de estos 60 años, no hay trabajos que presionar esta información para casos particulares. Puede ser, esta trabaja, es primera trabaja cuando nosotros presionamos esta información, cuántas arcas, cuántos puntos excepcionales, cuántos ángulos entre dos arcas, en cuántos casos tenemos puntos múltiplicos, etcétera. Porque creo a mí es работа bastante interesante, es nuestra работа conjunta. Trabaja conjunta con Juanita, etcétera. Sí. Es básicamente estos dibujos que presenta Juanita nos demuestran todos casos particulares que pueden ocurrir. Juanita ha hecho muchas dibujos, sí, muchas calculaciones. Es trabajo grande a partir de. Sí. Básicamente hicieron una zoo donde encuentras animales con diferentes dibujos. Y no puede ser otro, solamente estos tipos, ¿verdad? Sí, señor. Hay que llamar animales ahora. Ok, muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas, comentarios, sugerencias? Bueno, solo quiero hacer un comentario. En el caso real salían menos tipos animales. Hubo 3 tipos animales. El trébolo, que está aquí en dibujo L3. Hubo otro que era un, ¿cómo llamarlo? Un huevo, se puede decir. Un huevo y un frijol. Un frijolito en el caso real. Y creo que de su punto de vista el frijolito y el huevo es más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí, señor. Pero descubrieron otro tipo, este L2, que no aparecía en el caso real. Muy bien. Ok. Yo solo tengo un comentario. Este trabajo me parece impresionante. O sea, hay que ser muy valiente para meterse a hacer todas estas cuentas. El artículo original de Spitzer tiene unos cálculos muy difíciles de comprender. Este artículo es famoso por tener una ecuación que muy pocas personas han logrado comprender. Es muy difícil sacar información de este artículo. Así que todas estas cuentas son originales, son valiosas. Han logrado una descripción profunda de un conjunto límite que en general es muy difícil de encontrar, de calcular. Yo en particular siempre
tuve problemas con los conjuntos límite porque tengo ejemplos de ciertas matrices de Toeplitz con ciertos símbolos donde hasta ciertos tamaños de matriz, incluso muy grande, digamos matrices de tamaño 2048, el conjunto límite parece comportarse de una manera muy estable, pero a partir de allí se enloquece y genera un comportamiento caótico. Esto es complementando lo que decía Sergei al comienzo. El conjunto de límites es bastante caótico. O sea, creer en los resultados numéricos es peligroso. Entonces, el camino, pues es el camino teórico, pero es un camino sumamente difícil. Entonces, pues, bravo, es un trabajo maravilloso. Gracias. Sí, Juanita, hiciste muy buen trabajo. ¿Tú estás en maestría en qué año? ¿Por terminar? Ya por terminar, ya es mi último semestre. Por terminar. ¿Y cuándo piensas graduarte? Espero que en agosto. En agosto. ¿Todo en línea? Sí, el primer semestre no, pero... Alguien estaba llamando. Ok, perfecto. Muchas gracias por hoy. Y Armando, ¿de qué más o menos va a estar próxima plática? Armando. Oh, perdón. El micrófono, Armando. Mi micrófono. Tenía el micrófono apagado. Mauricio va a hablar de cómo se comportan operadores de Toeplitz con símbolos isotrópicos y coisotrópicos en el espacio de Fock. Sí. ¿Qué significa isotrópicos? Lagrangiano es como cuando tienes la mitad de la... Y isotrópico es algo más pequeño y coisotrópico es más grande. Y entonces vamos a ver cómo se relacionan esas cosas. Toda interpretación geométrica. Bueno, o sea, agarra, digamos, Lagrangiano lo estudió el doctor Vasilevsky con Kevin. No, es entonces, cosa muy simple. Consideramos CN. La lagrangiana es Rn. Isotrópica es R con dimensión menos que R. Menos que N. Sí, y coisotrópico es más grande. Y coisotrópica es más grande. Oh, muy bien. Y entonces ahí ver cómo se relacionan entre ellos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos manda? Manda a Maribel título y resumen. Y nos vemos el próximo miércoles. Ok. Muchos saludos a todos. Cuídense mucho. Ya aproximamos con... ya estamos en este semáforo verde. Eso dicen. Eso dicen. Pero no todos los estados, doctor. No sé cómo esté Veracruz. Veracruz parece también verde. Veracruz ¿Qué verde, dicen? pero tenemos semáforo por municipios. En donde estamos en Jalapa, estamos en naranja. Caray. Kevin, ¿qué semáforo está en Colombia? ¿Qué? Estamos muy mal. Si hubiese algo más intenso que el rojo, allí estaría. Es color vino. Acá uno puede salir, acá no le dicen a uno nada. Pues acá no hay así como restricción. El número de contagios y muertes. Sí, eso está los peores registros de siempre. Sí, no hay nada peor que este momento. ¿Y cómo va la vacunación?
Muy bien, Sí. ya solo necesito tener 20 años más para vacunar. Sí, de acuerdo. De acuerdo, no aparecemos todavía en el plan de vacunación, ni como Un- docentes, ni por la edad, ni nada.